Hola, buenos días. Bienvenidos. Siempre es un poquito difícil uno ser el primero, ¿no? Uno pues siempre se sueña con abrir plaza, pero pues no en este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo vengo a hablarles de algo que realmente a mí me apasiona de una forma gigantesca. Creo que trataré de transmitirlo de la mejor forma. Así que vamos a hablar un poquito de análisis sensorial y por qué es fundamental para las áreas productivas. Para eso, digamos que considerando que soy el primero, esto fue una coincidencia, creo que voy a abrir con un pequeño diccionario para ponernos en contexto. Eso va a terminar siendo muy funcional para las jornadas de ambos días. Entonces, en ese orden de ideas, voy a contarles un poco, muy seguramente desde que están aquí, es porque todos deben estar en la industria, tienen algún contacto, pero no está de más porque lo necesito para que estemos todos en la misma página, básicamente. Entonces, ¿qué es un varietal? Un varietal básicamente es un café elaborado de una misma semilla, ¿sí? Para que estemos todos en ese orden. ¿Qué es un café orgánico? Es un café cultivado sin agroquímicos. Realmente los cafés 100% orgánicos son los únicos que tienen la certificación para hacerlo. Con mucha frecuencia me sucede, Gustavo, aquí le mando mi cafecito orgánico y yo le digo, bueno, ¿y quién te lo certificó? ¿Qué institución? ¿Qué entidad? No, nadie. Yo no le uso químicos. Pues un café orgánico sin certificación realmente carece de valor hablando desde los elementos comerciales, pero bueno, básicamente, orgánico sin agroquímicos, single origin. En single origin, básicamente estamos hablando de un café de una sola finca. Son los cafés que se han producido en esa finca. Es básicamente una subclasificación de las determinaciones geográficas, pero es de una sola finca. Clasificación granulométrica, súper famoso en Colombia. Y es básicamente una clasificación de tamaño. Cada país, y esto es bien importante que usted lo tenga presente, tiene algunas clasificaciones, digamos que tiene unos rótulos, unos nombres, unos apellidos para identificar cuál es la clasificación granulométrica de sus cafés. En el caso de Colombia, es lo que usualmente nos hemos encontrado como UGQ, que son las siglas de Usual Good Quality. Sigue Maya 15, que es EP, European Preparation, preparación europea. Después tenemos la 16, que es extra o superior. Y después tenemos las famosas 17 y 18, que son los supremos, ¿no? Básicamente a eso hace referencia clasificación granulométrica. Desde luego, entre más grande, digamos que más precios, tenemos diferentes precios en el mercado. Después tenemos como parte de otro importante jugador de la escala productiva o de la escala de valor del café, están los sellos. Aquí yo coloqué algunos que creo que son de importante reconocimiento, no se trata de decir cuál es mejor, cuál es peor, simplemente funcionan. Y aquí tenemos Fairtrade, tenemos UTZ, tenemos Rainforest, que básicamente son algunos sellos que para otorgarnos necesitamos cumplir con unos elementos sociales muy, muy, muy importantes. Tenemos denominación de origen, que es un sello también un poco geográfico, desde luego, y está asociado con el derecho de propiedad de la producción, pero básicamente también es geográfico. Aquí llega un jugador que más adelante voy a tomar, que es el tipo de beneficio. Esto está creciendo increíble, ¿no? En Colombia siempre nos hemos caracterizado por tener nuestro tradicional beneficio húmedo, nuestros cafés lavados, que han tenido un altísimo reconocimiento en el mundo, pero empiezan a entrar con mucha fuerza los honeys, los amielados, los naturales y los de fermentaciones alternativas, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta también porque esto es un monstruo, como lo digo también coloquialmente, es un monstruo de 10 cabezas, 5 brazos, 10 piernas. A esto hay que empezar a colocarle nombre, hay que empezar a aterrizarlo, hay que empezar a darle forma, porque está creciendo muy rápido, muy, muy rápido. Y tenemos identificación geográfica protegida, que es otro sello, desde luego como su nombre también lo dice, que tiene una característica completamente geográfica. Este hace un poco más referencia, este propende por defender unas características sensoriales, usualmente, de un producto de acuerdo a la zona. Miren que tenemos cierta relación entre
Single Origin, identificación geográfica protegida y denominación de origen. Y quiero que lo tengan muy presente por lo que viene. Pues la gran sorpresa de todo esto es que todos estos jugadores no necesariamente son cafés de especialidad. Y eso para muchos es una gran sorpresa, sobre todo si estamos hablando de caficultores. No necesariamente porque yo tengo un varietal, tengo una conexión, tengo un hilo directo con el café de especialidad. Y ahora me devolveré un poco para hablarles uno a uno de estos temas. Entonces, básicamente, pues Gustavo, si ninguno de estos elementos que acaba de mencionar, que es lo que comercialmente nos han entregado, es café de especialidad, entonces, ¿qué es? ¿No? Para eso creo que tenemos que ser bastante concretos. Y ante las dos instituciones que creo que lo determinan a nivel mundial, que es el CQI, es el Coffee Quality Institute, y la Specialty Coffee Association, básicamente un café de especialidad es un café que después de ser evaluado, catado, puntuado, analizado por un analista sensorial profesional. Es también bien importante el profesional y en ese tono, porque digamos que todo el mundo puede catar, aquí hago un pequeño paréntesis, pero no todo el mundo está en capacidad de hacer análisis sensorial, no son sinónimos. Y eso es algo que quiero que se lleven de aquí. La cata de café básicamente es un procedimiento con unos protocolos estandarizados universales que nos permiten llegar a un resultado. Pero la interpretación de este ejercicio es análisis sensorial. ¿Ok? Entonces, básicamente la operacionalización del concepto de análisis sensorial es un café que esté por encima de 80 puntos ante los formatos internacionales. De 80 puntos a 84 son cafés buenos, de 84 a 90 son muy buenos y de 90 en adelante son extraordinarios. Hay otras entidades que tienen también sus formatos de puntuación. Yo les estoy hablando de la generalidad. En la medida que ustedes logren llegar a mesas internacionales, compartan mesas de catación con otros analistas, se van a dar cuenta que esto es lo que usualmente se toma en cuenta. ¿Ok? Entonces, esto es un café de especialidad desde los elementos técnicos. Aquí lo que estoy haciendo es operacionalizar el café. Pero ¿cómo lo podemos entonces entender, alejándonos un poco de esta cuadrícula? Miren, un café de especialidad es básicamente el producto al que ustedes se acerquen, cumpliendo con todos estos protocolos, y los ponga a pensar. Y esto suena bastante coloquial de mi parte, pero es cuál de esos cafés les ofrece a ustedes más complejidad, cuando se acercan y los pone a pensar y se salen un poco de esa estructura tradicional de a esto me huele un café siempre. Entre más se alejen, desde luego con atributos y características positivas, pues seguramente estamos enfrente de una taza que va a merecer puntuaciones muy, muy altas. Yo quería colocarles este ejemplo que me parece también valioso. Este es un caso real. Esta es una puntuación de un café de 87 puntos ante la Specialty Coffee Association. Y así me llegan al laboratorio. Y dice, fragancia y aroma dulce con notas a caramelo. Sabor dulce, acidez media y sabor residual alto. 87 puntos. ¿Recuerdan la escala? Estamos hablando de 80, 84 buenos. Pasamos de 80, estamos montados en el Ferrari. ¿Sí? Todo el mundo sueña con que su café así pegue en el palo y entre 80, 85, 80, 25, pues, pero pase de 80. Pero un café de 87 puntos está en la segunda escala. Estamos hablando que es un café que está entre la escala de muy buenos, de 84 a 90 puntos. Las puntuaciones cada vez están perdiendo menos sentido en mercados internacionales. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una puntuación, un número, es y seguirá siendo un número. Esto es el mismo café analizado y evaluado por un analista sensorial profesional. Fragancia de intensidad alta y dulce con notas almendra, nuez, jazmín, es el mismo café. Jazmín, sutil fresa, chocolate de leche. Y miren que aquí empieza una particularidad, es que no solamente hablar de descriptores, es hablar en qué intensidad participan. Cada uno de los ítems merece tener su intensidad.
Aroma, intensidad alta y dulce, hablamos de un genérico con notas azúcar morena, regaliz y jazmín. Sabor, notas a caramelo, frutos amarillos, piña madura y jazmín. Acidez, intensidad media y tartárica. No solamente colocamos la intensidad, sino que también debemos establecer cuál es el tipo de acidez que nos estamos encontrando en nuestros cafés. Cítrica, fosfórica, málica, bueno, acética, esperemos que no esté en taza, pues, pero decimos que son características, son posibilidades de la acidez. Sabor residual, agradable y pronunciado con notas de azúcar morena. No solamente es cuánto tengo el aftertaste, cuánto tiempo después del último sorbo me queda ese gusto en boca, sino a qué. Miren cómo se va complejizando esto. Y cuerpo medio y aterciopelado. Si me pongo a hablar aquí de cuerpo, me toca robármele la mitad de la conferencia a la persona que sigue, porque sé que el cuerpo es bastante sensible, sobre todo enseñar cuerpo. Llevo tratando de buscar todas las mejores herramientas para enseñar cuerpo. Básicamente quiero que se lleven que cuerpo es densidad, cuánto pesa una bebida en boca, con qué velocidad se nos mueve en boca. Pero bueno, eso requiere de un entrenamiento. Esta diapositiva está puesta porque quiero que vean qué es lo que sucede en el mercado tradicionalmente, pero qué es lo que debería suceder cuando estamos hablando de cafés de especialidad. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues resulta que yo me encontré que la única forma de llegar a establecer si un café es de especialidad o no es a través de interiorizar, codificar de una manera consciente que todo lo que hacemos en la cadena productiva del café es un método científico. Entonces, ¿y qué es un método científico? Es un método, es utilizado en la investigación para la producción de conocimiento, siempre soportado en la medición permanente. Medición permanente. Medición permanente. Y esto es básicamente lo que soporta hoy lo que me tiene aquí reunido con ustedes. ¿Qué sucede con un caficultor? Hoy la tecnología nos juega a favor impresionante. Hoy tenemos unas herramientas que son indispensables o por lo menos se consideran de gran ayuda para la producción de cafés de especialidad. Entonces, en el caso del caficultor, quien hoy tiene una responsabilidad muy grande, que es cargarse ese monstruo de 10 cabezas que les mencioné ahorita con los procesos de beneficio, pues hoy tenemos, sí, vamos por árbol a árbol y vamos tomando con un refractómetro, vamos midiendo los grados Brix. Grados Brix, igual es el nivel de dulzor de un fruto, ya sucede, creo que en las fincas, en los caficultores que tienen acceso a mayores tecnologías, creo que en un 90% están. Después de tener nosotros el control de los grados Brix, pues desde luego en el momento de la cosecha tenemos control también de humedad, tenemos los humedímetros para controlar la humedad, pero hay un elemento que estamos pasando por alto los caficultores y es la importancia de conocimiento de destreza sensorial para poder nosotros estar monitoreando todas estas variables. Ahorita les hablé del método científico. Y básicamente es tener control. Si yo muevo una de mis variables, yo tengo que hacer conciencia de cómo está impactando en el resultado final. ¿Cuál es el resultado final de cualquier movimiento que nosotros hagamos? Tasa. Todo lo que hacemos nosotros impacta en tasa. Todo, todo. Aquí estamos hablando solamente un jugador. Entonces, ¿qué sucede? Miren, hace poco participé de un curso de fermentaciones, súper chévere, súper chévere, súper interesante. Lo que algunos de mis colegas me decían, pero es que ese es el futuro, ¿para qué? Todavía hay muchas cosas de ver ahorita, eso no es el futuro, como diría mi abuelita Mamola, ese es el presente. Y hoy lo que está sucediendo es que nos estamos encontrando unas propuestas de los caficultores que son completamente locas. Miren, yo recibo muestras diarias en mi laboratorio para ser certificadas y eso a mí me tenía como fuera de control, sobre todo porque hay muchos caficultores, desde luego, que guardan muy bien su secreto del tipo de beneficios, desde luego, ese es su expertise y esa es la magia, cómo están llegando a ese resultado final en tasa. Pero cuando yo me enfrento a este curso de fermentaciones y empiezan a hablarme a mí de fermentaciones con lúpulo, fermentaciones con levadura, fermentaciones con salmuera, optimización de frutos inmaduros a través de salmuera y creando unos jugos que se denominan sangre y que vuelve y entra y vuelve y sale. O sea, es una cosa que
Miren, creo que nadie estaba preparado para lo que está sucediendo hoy en la caficultura, ¿ok? La única vía para yo poder garantizar si realmente estoy haciendo un buen trabajo con todos estos experimentos es una. Cómo estoy trabajando con el gusto, cómo estoy trabajando con el olfato, cómo estoy trabajando con el tacto en boca para establecer si realmente estoy generando valor o no. Porque aquí me devuelvo un poco a los tipos de beneficios. ¿Recuerdan los jugadores que les mencioné en la primera diapositiva? Pues ahí les hablé de fermentaciones. A mí me llaman y me dicen, Gustavo, tengo un cafecito y ese cafecito está una maravilla y vale tanta plata por encima del precio del mercado. Yo le digo, pero ¿por qué estás cobrando por qué tenés en tu cabeza ese monto? ¿Qué te hace pensar que ese es el valor real? Porque es un natural. Yo le digo, bueno, maravilloso, me encanta que estés experimentando con naturales. Pero, no, pues es que fíjese que yo me demoré, el cafecito lavado que yo saco, lo saco en 8 días. Ahorita este que estoy sacando se me demora 35, 40 días. Uf, pucha, flujo de caja. Tiene razón, punto para caficultor. Pero además la trilla, estoy trillando y ya no estoy perdiendo el 20, sino que estoy trillando y estoy perdiendo el 40, 45%. Un impacto económico muy marcado. Claro, la producción va a verse completamente impactada en este escenario también. Hasta ahí, el caficultor tiene toda la razón. ¿Y la tasa? No, sí, la tasa sí está, la tasa funciona muy bien, está muy buena, la tasa está muy rica. No, háblame técnicamente de la tasa. Tenemos que hablar técnicamente de la tasa. El caficultor hoy tiene la responsabilidad no solamente de sacar pecho del proceso, sino de sacar pecho del resultado. Y eso es lo que tiene que venir sucediendo. Hablemos de descriptores. Yo también les mencioné en la primera diapositiva varietales. Gustavo, le vendo mi geisha, mi geisha o geisha. Eso cada vez le colocan una letrica más, una letrica menos. Pero estoy utilizando simplemente un varietal exótico que creo que puede ser un referente para todos. Le cobro esto. ¿Por qué me estás cobrando eso? Pues porque es un varietal exótico. Háblame de la tasa. El hecho de que tengamos varietales, no hay una conexión directa con la complejidad. Insisto, sé que eso es algo que a los caficultores no les llama mucho la atención, pero es real. Porque además me voy a devolver. Hace poco tuve el caso de tener en mesa una tasa de 90.5 puntos de un castillo. Para los que no están tan familiarizados, básicamente estoy hablando de un varietal, pero ya no un varietal, perdón, era un castillo y un porcentaje de típica. Pero, entonces, en términos de varietal, pues uno diría, bueno, aquí no va a haber mucho, 90.5 puntos. Yo les cuento que yo en mi vida, yo llevo catando profesionalmente más o menos unos 12 años en diferentes plazas, en diferentes países, y yo solamente he tenido en mesas 6 cafés por encima de 90. Eso no es tan sencillo, por eso hay que aprender a darle valor a los 87 puntos, ¿no? Pues estos varietales realmente no representan su precio solamente por su condición de varietal. Yo puedo tener un geisha sin necesidad de ser un especial. Lo lamento, pero es una realidad del mercado. Entonces miren la importancia aquí del caficultor. Pero llega a manos del siguiente jugador importantísimo en la cadena, que es el que va a hacer que esto luzca, por lo menos el trabajo del jugador inmediatamente anterior, y se llama tostador. Pues ya ese tostador también, digamos, suponiendo que tenga control de humedad a través de humedímetros, supongamos que también tiene los refractómetros para entender cuál es el grado de dulzor que va a tener el resultado, pues también tiene unos colorímetros para establecer cuál es el actron con el que va a funcionar. Ese tostador ya hoy no podía hablar de tueste medio, bajo o alto. Eso es un poquito irresponsable en términos profesionales. Ya para eso tenemos escalas muy técnicas. Y volvemos a lo mismo del caficultor. El tostador tiene básicamente 2 variables cuando está enfrente de una máquina. Llamemos de tambor horizontal o llamemos de lecho fluido. Cualquier cantidad de maquinarias y tecnologías que hoy tenemos, hay 2 variables. Temperatura, tiempo. Y el caficultor puede jugar con estas variables buscando elementos de desarrollo, no solamente detrás de un crack, no solamente garantizando un desarrollo con características auditivas,
sino que tienen una responsabilidad gigante también y es entender sensorialmente el producto para ver si le dice al caficultor que está experimentando, oiga, usted sacó un natural, pero se le pasó por esto y resulta que ya el elemento acético está gigantesco. Esto ya no sé si es café o vino, ¿sí? Y eso es parte también de responsabilidad del tostador. Llegamos al barista, los queridos baristas, que lamentablemente creo que se han marcado mucho que un barista es simplemente artelatista. Desde luego creo que hay una gran responsabilidad por embellecer un buen capuchino, pero el barista tiene que jugar con elementos de cantidad, presión de máquina, elongación. Son elementos que tiene que garantizar para poder hacer el buen trabajo. Aquí estamos suponiendo que el caficultor hizo un muy buen trabajo, el tostador hizo un gran trabajo, y llega a manos del barista un café que tiene que hacerle así, tiene que escurrirlo. La única forma que un barista puede garantizar de entregarle a sus clientes, entregarle a sus usuarios una bebida que cumpla con todas las características técnicas es olfato, gusto, tacto. Y en el barismo sí que se necesita tacto también. Ojo, recuerden, tacto estoy hablando de cuerpo, características de cuerpo. Y nos vamos a filtrados, también que están tan de moda, pues los tenemos hoy en todo el hemisferio. Y no importa qué método utilizamos, estamos trabajando por descenso, estamos trabajando por vacíos, estamos trabajando, bueno. Normalmente siempre el operario de los métodos alternativos tiene que tener conocimiento de la cantidad de café que va a utilizar y la velocidad de vertimiento, suponiendo que estamos hablando de métodos por descenso, como el Chemex, como el B60, Origami, bueno, tantos que esos también además van saliendo a diario. La única forma como esta persona que está filtrando está en condiciones de entender cuál va a ser la mejor expresión de ese café, va a ser probando. Miren, el análisis sensorial hoy no es una opción. No es una opción. Si nosotros queremos romper esos paradigmas, si nosotros queremos salirnos un poco de los precios diarios del mercado, que creo que es la realidad aún del 85% de la caficultura en Colombia, la única forma es entender qué es lo que producimos, cuál es nuestro punto de partida y poder realmente, con criterio, poder sentarnos en mesas de negociación y poder obtener primas adicionales. Esto para el mercado nacional y para el mercado internacional. Eso es básicamente la realidad del producto de hoy, la realidad del café de hoy. Eso es básicamente lo que les quería contar. Solo hay un elemento adicional que no quisiera irme, ya se me va a acabar el tiempo, y es el mito que hay sobre los elementos geográficos. Miren, y por eso lo tengo yo incluido en mis jugadores. Identificación geográfica protegida, denominación geográfica, single origin. ¿Cómo así, Gustavo, que eso no son cafés especiales? Miren, esos son elementos de mercadeo, elementos del mercado, son figuras que se han venido estructurando con mucha fuerza para algunos mercados. Pero yo quiero que ustedes dimensionen este ejemplo y se van a llevar solo la respuesta. Vamos a hablar de una frontera. Recuerden que las condiciones geográficas son establecidas por los seres humanos. Un mapa lo pintó un ser humano, un mapa no está establecido por la naturaleza. Entonces quiero que establezcamos, porque además si ustedes le preguntan a mí, ¿de dónde es el mejor café? Que es una pregunta con la que me bombardean a diario. Pues a mí me ha tocado empezar a decir que el del Valle del Cauca, porque como todo el mundo jala para su lado, si yo le pregunto a alguien de Nariño, dice, no, pues el café de Nariño es mejor. Si preguntamos a alguien aquí, seguramente que sea local, nos dice, Antioquia, obvio. Pues miren, yo desarrollé este ejemplito. Vamos a jugar ahí con el imaginario. Huila, Tolima, una montaña. Vamos a partirla en dos, porque de aquí para acá es Huila, de aquí para acá es Tolima. ¿Sí? O sea, estamos claros simplemente geográficamente. Vamos a hablar que los dos, esta montaña, comparte un cultivo. Estamos hablando de la misma variedad, estamos hablando de los mismos elementos económicos que tuvo este caficultor para nutrirlo, es decir, que un comportamiento igual. Este caficultor utilizó los mismos elementos de beneficio, idénticos, vuelvo y repito, no desfiguren este dibujo, estamos trabajando la misma altura y estamos hablando de los mismos, en el escenario, los mismos microclimas, pero acá es Huila y acá es Tolima.
Solamente quiero que se lleven ese ejemplo. ¿Son iguales o son diferentes por ser de diferentes departamentos cafeteros? Es el mismo café y pertenece a 2 departamentos cafeteros. ¿Ok? El terroir impacta, la tierra tiene un impacto seguramente, pero no significa que imprima unas características exclusivas de cada zona. ¿Ok? Bueno, esto es lo que yo quería contarles. Muchísimas gracias, espero que les sea de utilidad, espero que lo hayan disfrutado y espero, pues, por supuesto, verlos más adelante. Igual vamos a estar aquí cruzándonos entre hoy y mañana todo el día.